Nos hallamos y debemos ser muy conscientes de ello y fortalecerlo en la sexta edición del Día Internacional de la Convivencia en Paz. Es muy importante que proliferen, que procuremos que aumenten muy rápidamente todos aquellos que se sientan implicados en esta convivencia en paz. En el año 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó por unanimidad que el 16 de mayo fuera celebrado en todo el mundo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, y que hubiera embajadores de ICEP y que se hiciera todo lo posible para que nos diéramos cuenta de que había llegado el momento de la implicación personal. Sí, de que nos diéramos cuenta de que todos tenemos que actuar como embajadores de esta convivencia pacífica, para que de una vez se termine la razón de la fuerza y triunfe la fuerza de la razón, para que de una vez el dominio, la imposición ya no prevalezcan y se sustituyan por una cultura de encuentro, de diálogo, de palabra, la palabra y no la fuerza, para que todos podamos contribuir a esta gran celebración del día 16 de mayo. Queridos amigos, movilización para la mediación, para la paz en la tierra y con la tierra. Para todo ello, para poder compartir, para poder convivir, para poder comprometernos, es absolutamente imprescindible que sintamos, que conozcamos bien estos principios que hemos de desarrollar y que nos sintamos nosotros los pueblos, como dice la primera frase de la Carta de las Naciones Unidas. Nosotros los pueblos hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Pero es que antes no existíamos los pueblos, porque la gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados y no podía expresarse, no podía participar. Ahora ya podemos. Ahora ya desde hace muy pocos años. Ahora ya nos reconocemos iguales. Seamos hombre, mujer, tengamos la ideología o la creencia o la etnia que sea, todos iguales en dignidad, pero es que además ya podemos expresarnos, ahora ya podemos decir lo que pensamos, ahora ya podemos actuar en favor de la convivencia en paz. Queridos amigos, la cultura, la definición esencial de cultura es el comportamiento cotidiano. No tenemos que pensar en grandes manifestaciones, no. Es decir, nuestro comportamiento cotidiano de nosotros los pueblos va a ser un comportamiento pacífico, va a ser un comportamiento que realmente comprenda que es absolutamente imprescindible el que seamos todos, a partir de este momento, estos pueblos, estas personas, estas entidades, estas comunidades que actúan en favor de la palabra y nunca más de la fuerza. Torino acoge en esta ocasión los encuentros europeos bajo el lema de la ciudad mediadora para educación, para una cultura de paz. Le deseo un gran éxito porque considero que es absolutamente imprescindible que sea en estas circunstancias, con esta manera de pensar, de que la ciudadanía consciente establezca un multilateralismo democrático en muy poco plazo, que realmente esta iniciativa
del Sheikh Bentunes sea una realidad y que los embajadores de la convivencia pacífica seamos muchos en todo el mundo.